nuestra interfaz de usuario. En este caso vamos a hablar de lo que es el JTextField, vamos a hablar de lo que es el JLabel, vamos a hablar también de lo que corresponde al JButton, para que podamos apreciar nosotros cómo es el comportamiento de estas cosas dentro de una interfaz gráfica como tal. En la imagen podemos apreciar un código, el código que nos permite a nosotros crear un panel. Vimos nosotros Hola, profe. en la clase anterior que creamos un panel para trabajar con él. Podemos apreciar que es una clase que usa panel. Esta clase como tal extiende de JPanel para poder aprovechar los elementos que tiene de la clase, heredar toda esa información. ¿Y qué encontramos dentro de esta información? Encontramos que hay JTextField, JLabel, ¿sí? Pero también encontramos JButton y vamos a hablar qué es cada una de esas cosas. Voy a hacer un cambio de pantalla para que podamos apreciar la información de nuestra panel derecho en el entorno de desarrollo Eclipse. Ustedes pueden encontrar el panel derecho en el entorno de desarrollo, ¿sí? Y en donde podemos apreciar que existe nuestra clase, el nombre de nuestra clase lo pueden encontrar en pantalla. En este caso se llama panel derecho, tiene extends JPanel para heredar toda la información de los JPanel que nos permite, entre otras, utilizar los checkbox, que fue lo que hemos hecho, hicimos en la clase pasada, ¿sí? Los checkbox. Podemos utilizar los JTextField. Hablamos de campos de texto, ¿sí? Los JTextField. Podemos utilizar los JLabel. ¿Qué son JLabel? Son etiquetas, es decir, palabras que podemos colocar nosotros dentro de nuestra ventana para que nos aparezca allí la palabra. Podemos utilizar el JButton. JButton nos permite básicamente montar un botón, es decir, que visualmente aparezca un botón en nuestra contenedora gráfica, en nuestra interfaz de usuario. Por eso entonces aprovechamos el JPanel para que recordemos un poco que nos dice la información que hemos visto, que nosotros tenemos un marco, ¿sí? Que estoy presentando en este momento por un color rojo. Ese marco es una contenedora gráfica. Esa contenedora gráfica la obtenemos a través de un JFrame, ¿sí? Es decir, creamos una clase, corrijo, que hereda de JFrame, por eso hicimos el cambio de la superclase. Y con esa clase lo que hicimos fue crear nuestro contenedor gráfico, dándole unas dimensiones a través del método setSize, que nos permite dar las dimensiones a la ventana como tal. Y en este ejemplo, nuestro contenedor gráfico se encuentra en la clase llamada ventana principal. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues lo que queremos es que en este recuadro de color rojo que nos representa nuestra ventana, queremos nosotros ahí colocar información. ¿Qué información queremos colocar? Pues nosotros queremos colocar allí información que corresponde a botones, a imágenes, a campos de textos y a cajas de chequeo, en fin, a todo lo que nos permita utilizar la interfaz de usuario a través del entorno de desarrollo Java utilizando javax.swift. Sí. Y para ello entonces nos tenemos que apoyar en los JPanel. Los JPanel nos permiten a nosotros utilizar esos componentes. ¿Eso qué significa? Que podemos nosotros decirle al computador, mire computador, yo voy a utilizar para crear un espacio dentro del computador, en esa ventana, y yo quiero mostrar una imagen, quiero que me quede esa imagen allí, en ese recuadro color verde, pero yo también quiero que me aparezca una información correspondiente a unos campos para ingresar información, por ejemplo, que podemos encontrar en los recuadros de color negro para que vamos haciendo una distribución gráfica como una maqueta o diagrama de nuestra distribución gráfica. Pues
al final construir una interfaz gráfica que nos permita observar información en pantalla. Aquí pues hemos pintado en nuestro marco que es del recuadro de color rojo. Suponemos que en el recuadro de color verde va a haber una imagen y que tendremos de pronto unos botones o unos campos de texto que nos permite trabajar con información. Esto indica entonces que en nuestro marco en JFrame pues vamos a utilizar los JPanel para trabajar con información. Hace algo importante que debemos tener presente y es que hay botones o más bien hay componentes que reciben una especial atención toda vez que cuando el usuario los ve se motiva a realizar algo sobre ellos. Ejemplo, los botones. Entonces, cuando hablamos de botones, esperamos que el sistema, esa ventana, esa información visual, reaccione al evento que el usuario va a realizar sobre ella. Por ejemplo, si nosotros observamos en pantalla y suponemos que tenemos un botón como el que está en la flecha de color púrpura, pues el usuario cuando va a ingresar y ve la ventana, pues lo que va a esperar es dar clic sobre ese botón. Visualmente se refleja con un aspecto de cambio de profundidad, dependiendo de lo que se vaya a implementar. Pero lo que ocurre es que el sistema en todos los casos debe reaccionar para llevar a cabo la labor a la cual menciona el nombre del botón. Por ejemplo, el botón puede decir cargar información. Entonces, si yo le doy clic, él debería cargar información. Aunque oficialmente cargar la información de un archivo de texto plano, esta debe ocurrir en el momento en que se crea el objeto, más no que uno le diga cargue lo que usted tiene en un archivo de texto plano. Más bien el botón debería llamarse agregar información y cuando uno le da clic en agregar información, entonces debería permitir poder visualmente en pantalla apreciar los campos para poder digitar o registrar la información. Entonces, cuando hablamos de estos elementos que deben actuar con base en lo que el usuario lleva a cabo, por ejemplo, el botón, pues nosotros debemos cumplir con unos elementos para que el botón nos funcione dentro de nuestra interfaz gráfica. Por eso ustedes pueden apreciar que en pantalla aparece unas palabras de más después de Extends JPanel. Y esas palabras son Implements Action Listener. Nosotros hemos visto el Implements que nos permitió utilizar información adaptándola a con nuestro código. Vamos a implementar lo que maneja el Action Listener, que es el actúa al escuchar, por traducirlo de una manera muy folclórica. Es decir, que si yo pongo un botón, yo espero que este botón lleve a cabo un evento y ese evento debo manejarlo a través del código que estamos construyendo que nos permita, además de visualmente apreciar un botón, reaccione el sistema conforme a lo que le estamos indicando que tiene el nombre del botón. Entonces, siempre que vayamos a manejar botones, debemos nosotros primero pensar en que tenemos que trabajar con JPanel. Segundo, que debemos colocar Implements Action Listener. Primer elemento obligatorio. ¿Sí? Otra de las cosas que debemos tener presentes es que debemos crear una constante para darle un nombre al evento, al comando que es cuando se presione sobre ese botón. Por ejemplo, si el botón lo llamamos limpiar, pues cuando se lleve clic sobre el comando va a ser limpiar. Por eso creamos una constante que le llamamos limpiar para utilizarla más adelante dentro del código. Entonces, recordemos que queremos usar botones, pero también vamos a usar otros componentes. Como son los campos de texto y los campos o las etiquetas. ¿Sí? En ese orden de ideas, cuando usamos botones, recuerde, Implements Action Listener, démosle una constante para que el comando reaccione con base en el nombre que le demos a esa opción, a ese comando que se aplica cuando demos clic sobre el botón. Pero otro elemento importante que debemos tener presentes es que debemos de crear una variable de nuestra ventana principal o la clase principal de la interfaz. En este caso, la clase principal de la interfaz se llama ventana principal y por eso hemos creado un objeto, ¿sí?, de esa clase, que en este caso lo hemos llamado principal, para que interactúen las dos clases, panel derecho con ventana principal, porque panel derecho tiene botones que le permitirán al usuario llevar a cabo actividades según lo que menciona el botón. Entonces, elemento número 1 a tener presente, debemos colocar Implements Action Listener. De evento número 2 que debemos tener presente para trabajar con estos elementos cuando tenemos botones que queremos que escuchen la actividad como tal, es el
crear un objeto de la ventana principal para que interactúen las dos clases como tal al evento que se hace sobre el dar clic en el botón. No olvidemos que debemos trabajar con crear una constante porque más adelante nuestro código nos va a pedir que le demos un nombre a ese comando que la reconozca de alguna manera. Teniendo presente esa información, entonces pasaremos a observar los siguientes códigos que ustedes ven en pantalla. Podemos apreciar que tenemos tres JText Field. JText Field, como su nombre lo dice en español, sería campo de texto. Básicamente es que queremos ver en pantalla, queremos ver nosotros un rectángulo que espera que en él ingresemos información. Eso es JText Field. ¿Qué es JLabel? JLabel básicamente es que queremos ver en pantalla una frase, una palabra. Por ejemplo, ¿sí? Un JLabel puede ser, por ejemplo, nombre. Entonces, en pantalla, ¿qué nos aparecería? Nos aparecería nombre y al ladito de ella, como lo queramos ubicar, nos aparecería un recuadro en donde cual esperamos que el usuario allí le dé clic e ingrese información. Entonces, nuestro JText Field. Este recuadro es nuestro JText Field, ¿sí? Y la palabra nombre como tal corresponde a nuestro JLabel o etiqueta. Ambos provienen o son subclases de la clase JPanel. Entonces, de esa manera ya vamos identificando visualmente lo que apreciamos en algunas ventanas cuando trabajamos o navegamos o usamos o ejecutamos programas. Y vamos apreciando que nombre pues, es una etiqueta y que el campo como tal donde ingresando información es un campo de texto. Ya le podemos agregar la palabra texto, un campo de texto. Pero, ¿qué nos representa la palabra JButton? Pues JButton básicamente nos representa un botón. ¿Sí? Ese botón, por ejemplo, voy a representarlo aquí como este recuadrito de color azul. Pero normalmente nuestros botones o los botones que hemos visto en nuestro cotidiano trasegar en la ejecución de aplicaciones o navegando por la nube, algunas de estas cosas que se haya presentado, ese botón como tal normalmente tiene asociado un nombre para trabajar con él. Por ejemplo, ese nombre puede ser, en este ejemplo puede ser limpiar. ¿Qué implicaría eso? Que cuando el usuario vaya o aprecie en pantalla un botón que diga la palabra limpiar, pues se esperará que primero dar clic sobre el botón y la acción que se espera que ejecute el botón sea la de limpiar, es decir, que limpie, por ejemplo, lo que visualmente el usuario aprecie en pantalla para que quede todo disponible para poder registrar información. Teniendo presente esta información, entonces podemos entender que para crear campos de textos necesitamos previamente crear unos nombres de objetos. Por eso podemos apreciar en pantalla que tenemos el nombre de objetos TXT nombre. Aquí se ha colocado en TXT las tres primeras letras para recordar que es TXT, nos hace referencia a un campo de texto, es una recomendación, una convención, más no una obligatoriedad, ¿sí? Por aquello de TXT field, TXT apellido, TXT código, dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si trabajamos con monitor ambiental, pues TXT nombre comuna, TXT número de habitantes, TXT calidad del aire, por ejemplo. ¿Sí? Y según cada campo de texto, pues lo recomendable es que a ese campo de texto le coloquemos un nombre. Imagínense que tengamos un campo de texto, pero sin ninguna palabra que oriente al usuario. Es decir, podemos pensar que ingresamos a una página web donde tenemos un correo electrónico, carga la página, observamos dos campos donde podemos escribir información, pero no hay ninguna palabra que nos oriente qué hay que hacer en cada campo de texto. Entonces el usuario lo que va a hacer es perderse y no dará respuesta y no podrá funcionar con el aplicativo y al final desistirá, y lo peor que puede ocurrir es que pues, la imagen de la empresa no funcione correctamente y se caiga la popularidad de esa empresa y empieza a decaer en bolsa, por ejemplo. Entonces, para los botones es necesario también invocar o, corrijo, crear el nombre de un objeto, en este caso, bot limpiar,
se le ha colocado la palabra limpiar para recordar que lo que va a hacer el botón es limpiar, hacer que lo que se visualmente está en la ventana pues corresponda a que desaparezca y quede libre para poder registrar otra información. Entonces, aquí podemos apreciar los botones como tal. Entonces, vamos recordando los pasos cuando hablamos de botones, porque es información importante que debemos cumplir, si no, no nos va a trabajar el programa. Tenemos una clase de panel, que extiende de JPanel, ¿sí? Esa clase hasta allí podemos colocar checkbox, podemos colocar elementos JTextField, JTextField para trabajar con ellos, JLabel, pero cuando ya vamos a trabajar con botones, es importante incluir Implements Action Listener en la línea de la declaración de la clase. Debemos colocar, crear un nombre de un objeto de la ventana principal o de la interfaz o la clase principal de la interfaz gráfica. Es otro requisito que debemos cumplir. Es importante que por cada botón le creemos una constante porque el comando va a reaccionar con el nombre de esa constante que le coloquemos. Y debemos crear los elementos correspondientes de botones. Pero a esto le vamos a agregar otro elemento porque estamos usando botones. ¿Cuál es el otro elemento? Pues nosotros debemos colocar el constructor. Hasta ahí el constructor debe ir en nuestras clases. Sobre todo en las clases de interfaz, bien sea el JFrame o las de JPanel, porque en el constructor lo que hacemos es decirle al computador, me crea por favor estos componentes con base en esta distribución gráfica, bien sea border layout o grid layout, para que me queden visualmente distribuidos en tal parte y luego vamos a la ventana principal y ya le decimos ubíquelo en tal lugar. Entonces, en este panel lo hacemos así, colocamos un constructor y le decimos cómo queremos trabajar con él, pero cuando utilizamos botones debemos incluir otro elemento importante para que nos funcione el botón y es el que usted ve subrayado en color azul, es decir, debemos hacer que nuestro panel derecho reciba un objeto de la clase ventana principal. ¿Sí? Recordemos que como tiene botón, debe interactuar inmediatamente, reaccionar inmediatamente cuando le dé clic en ese espacio. ¿Esto qué significa? Pues vamos a recordar un poco cosas. Yo tengo mi panel, ¿sí? Que en este caso recuadro de color azul. Corrijo mi marco, mi contenedor gráfico, el recuadro de color azul, pero yo quiero montar elementos, por ejemplo, botones, imágenes y campos de texto y yo los quiero montar en un costado y en este caso el recuadro de color rojo me va a representar que ahí voy a incluir mis botones, voy a incluir mi espacio de contenedor gráfico, mi imagen, corrijo, y entonces aquí con los recuadros de color negro estoy colocando la representación de los botones. Pero ese recuadro de color rojo nosotros no lo vemos en pantalla. Ese recuadro de color rojo nosotros lo conocemos y lo llamamos con cariño JPanel. ¿Sí? Ese recuadro como tal es nuestro JPanel y en nuestro JPanel pues de nuestra clase JPanel lo creamos, pero cuando lo incluimos dentro del contenedor gráfico que es nuestro recuadro de color rojo, el recuadro de color azul, corrijo, el recuadro de color rojo no se va a apreciar, sino que va a quedar distribuido dentro del contenedor gráfico según la distribución gráfica que se haya planteado. Hasta allí reconocemos que eso es un JPanel, pero cuando incluimos botones, entonces nos vemos obligados a utilizar otro elemento extra que debemos cumplir. Es decir, si tenemos un botón, debemos decirle al computador, mire, yo necesito que ese botón reaccione inmediatamente. Por eso, además de colocar implements, además de colocar el nombre de un objeto de la clase principal, debemos colocar en el constructor, debemos colocar un parámetro, ¿sí? Todo porque tenemos botones. Y ese parámetro debe ser básicamente el nombre que usted le ha dado a la clase, que es la interfaz gráfica, la que es JFrame, ¿sí? Y el nombre que usted le vaya a dar a ese objeto. Aquí, por ejemplo, se le ha dado el nombre principal G. Entonces, hasta ahí, recordemos la secuencia de elementos. Nuestra secuencia de elementos nos dice que utilizamos el implements,
creamos un objeto de la ventana principal llamado principal, damos un nombre válido, todavía no está creado, ¿sí? Luego en el constructor lo que hacemos nosotros es colocar un parámetro, es decir, cuando vayamos a ejecutar la clase panel derecho, como ustedes pueden darse cuenta el nombre de nuestra clase, pues debemos darle un argumento, debemos enviarle un valor, ¿cuál? Un objeto ¿de qué? De la ventana principal, es decir, si vamos a nuestra ventana principal, podemos encontrar que tenemos panel derecho, que es el nombre de nuestra clase, como usted puede apreciar acá arriba. Tenemos panel derecho, ¿sí? Y aquí estamos diciendo que panel derecho es un nombre válido para recibirse a un futuro objeto de la clase panel derecho. Pero cuando lo vamos a crear, vamos a buscar, encontramos panel derecho y dice new panel derecho. En este momento, con esta línea, lo vamos a crear. ¿Y el new qué nos va a hacer? El new nos va a permitir ejecutar el método constructor de panel derecho. Por eso vamos a panel derecho y encontramos que el método constructor tiene el mismo nombre, pero dentro de él hay un parámetro. Un parámetro que es de ventana principal o es un objeto de ventana principal. ¿Qué encontramos nosotros? Que dentro de nuestro paréntesis encontramos la palabra this. En este caso, this nos representa esta palabra un objeto propio de esta clase, ventana principal. Entonces, cuando se ejecuta esta línea de código, el computador lo que hace es va y ejecuta el método constructor por el new, envía this, que en este caso es un objeto propio de esta clase, que llega a esta línea de código, se guarda en principal P, y luego se ejecuta esta línea de código diciendo que lo que hay en principal P se va a guardar en principal, que es el nombre que dimos previamente en esta línea de código como tal. Entonces repetimos la secuencia de pasos cuando hablamos de botones. Debemos cumplirla para que nos funcione. Primero, agregar implements action listener, porque vamos a usar botones y el botón debe reaccionar al evento del usuario. Creamos un nombre de un objeto de la clase que tiene el nombre de la interfaz principal, ¿sí? De la clase principal de la interfaz de usuario. En este caso se llama ventana principal, es decir, la que tiene JFrame. Y ¿qué más hacemos? Pues le vamos a dar un nombre a una constante para que esa reaccione a ese comando con ese nombre. Y lo que hacemos en el método constructor es colocar un parámetro que sea de la ventana principal, es decir, del nombre de la clase principal de la interfaz de usuario. De esa manera, entonces, vamos cumpliendo con los elementos que nos permitirá que funcione nuestro programa con los botones. Hasta allí vamos muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Decimos, mire, yo quiero distribuir mi información visual a través de un grid layout. Recordemos que el grid layout lo que hace es manejar eso como filas, columnas, donde tendríamos 4 filas, 2 columnas para colocar toda nuestra información. ¿Cuál información? Entonces devolvámonos un poquitín atrás. Observemos que tenemos un TXT nombre, o un TXT apellido, o un TXT código, van 3. Un label nombre, un label apellido, un label código, otros 3, van 6. Un bot limpiar, un bot mostrar, otros 2 más, que serían 8. 8 elementos que los vamos a distribuir en donde en 4 filas, 2 columnas, es decir, 4 filas, 2 columnas, donde dan 8 campos, 8 espacios para colocar la información dentro de ellos. ¿Qué podemos hacer también? Definir una dimensión preferida. Aquí estamos definiéndole la dimensión que va a tener ese espacio. Podemos hacerlo dentro de nuestro JPanel, que al final cuando haya ventana principal va a quedar con una especificación de dimensión. Lo que podemos después decirle es démosle un título al borde y un color a ese borde para que nos aparezca el borde y el borde tenga un título que sería datos del estudiante y el color del título de ese borde sería un color rojo. Pero pasamos ahora a la parte más interesante, la parte interesante en donde decimos, mire, vamos a crear nuestros elementos, nuestros componentes. Vamos a crear los componentes de etiqueta, vamos a crear los componentes de campos de texto y vamos a crear los componentes de botones. ¿Cómo los creamos? Pues simplemente con el operador new JLabel nos permite crear esa etiqueta. Y básicamente, ¿qué hace? Pues entre comillas doble le colocamos el nombre de la etiqueta. ¿Esto qué va a hacer? Que al final en pantalla veamos la palabra nombre.
En este caso, al final en pantalla veremos la palabra apellido y en este la palabra código. Pero este es el procedimiento, el proceso que vamos a hacer para que podamos nosotros crear un componente que básicamente es una palabra. Luego creamos los componentes llamados campos de texto, los recuadros que van a permitir al usuario poder ingresar información. Aquí se crean los 4 campos de texto para que el usuario pueda digitar información o registrar información como tal. Y ahora pasamos a otra parte interesante que hemos cumplido con los botones. Esa parte nos damos cuenta que nos permite crear botones, pero debemos colocar 2 líneas más que están relacionadas con la acción al comando y la acción al escuchar, ¿sí? Para que trabajen como tal. En ese orden de ideas, nosotros primero creamos el botón y al crear el botón le damos a dar un nombre. ¿Esto qué significa? Que va a aparecer ese nombre en pantalla dentro del botón y el usuario puede identificar con el nombre qué haría ese botón. Luego le decimos al computador, mire, esté atento al comando que el usuario vaya a dar clic sobre el botón y cuando ocurra lo va a llamar limpiar. Recuerden que este es el nombre de la constante. Y por último, esté atento a reaccionar sobre esa escucha, sobre haber dado clic como tal, dándole un objeto de esta clase. Esto lo debemos cumplir para que nos funcione el botón. Lo mismo repetimos aquí en este caso para el botón mostrar como tal, para que se cumpla ese proceso. Este sería el otro elemento. Entonces repasemos los elementos que hemos cumplido para que nos funcionen nuestros botones. Primer elemento, debemos incluir Implements Action Listener. Segundo, debemos declarar un nombre de un objeto de la clase que es la ventana o la clase principal de la interfaz de usuario, aquella que tiene el JFrame. Y damos unas constantes para poder que reaccionen con el nombre que le vamos a colocar cuando esté atento al comando, reaccione, le damos un nombre. Luego colocamos en nuestro constructor un parámetro que sea de un objeto de la clase que es la ventana de esa clase principal de la interfaz de usuario. Asignamos ese objeto al nombre que hemos creado previamente y luego en los botones lo que hacemos nosotros es crear el botón dándole un nombre para que visualmente aparezca el nombre del botón en pantalla y que cuando escuche ese clic ocurran 2 cosas. Una es que esté atento al comando y a ese comando le damos un nombre que es la constante que creamos y que esté atento a ese evento para que reaccione como tal a través de la Action Listener donde le damos un objeto de la clase pan. Cuando ya creamos todos estos componentes, lo que hacemos es incluirlos dentro de lo que sería nuestra ventana. Por eso podemos apreciar nosotros en pantalla que tenemos en pantalla nuestro grid layout que nos permite a nosotros manejar como una grilla, como una tabla, en este caso de 4 filas, 2 columnas, lo que nos permite 8 campos para colocar información. Y lo que podemos apreciar nosotros en pantalla, por ejemplo, es add y empezamos a colocar varios add. ¿Qué nos dice Grid Layout? Que es en orden de llegada que coloca la información. ¿Qué significa orden de llegada? Pues cuando nosotros tenemos una información que es de 4 elementos como tal, pues tenemos nosotros que trabajar directamente con, vamos a tratar de representarlo aquí, los 4, ¿sí? Sí. Sí. ¿El que haría? El primer add, lo que haría el computador es, el primer add cuando lo ejecute lo coloca en el primer campo disponible, es decir, lo va a colocar en el primer espacio. El segundo add que ejecute, el segundo add lo va a colocar en el segundo espacio disponible. El tercer add que ejecute lo va a colocar en el siguiente espacio disponible que usted puede ver en pantalla en este momento. El cuarto add lo propio en el siguiente espacio disponible que usted lo ve en este instante. El quinto add lo va a colocar de la misma manera, siguiente espacio disponible. El sexto add es lo mismo en el siguiente espacio disponible que usted puede apreciar en pantalla. Y entonces en pantalla, ¿qué podemos apreciar? En pantalla podemos apreciar que tenemos en este momento comentado add new JLabel. ¿Qué pasaría si estuviera activo? Por ejemplo, voy a quitarle comentario, ¿sí? Y voy a comentar el siguiente.
En este caso, si tenemos add nuestro séptimo espacio, nuestro séptimo código add con new JLabel y entre comillas cadena vacía, ¿el qué haría? Él utilizaría ese objeto que se está creando de JLabel y lo colocaría, el add, por ser add, lo colocaría en el siguiente espacio disponible. Y el siguiente espacio disponible, como usted puede apreciar en pantalla, entonces el siguiente espacio sería el que usted ve con el color amarillo. ¿Eso qué indicaría? Que por tener cadena vacía, entonces este espacio lo ocupa, pero con cadena vacía. Visualmente no va a aparecer nada para que usted lo tenga presente. Si entonces ejecutáramos el octavo add, lo que haría es colocarlo en el siguiente espacio disponible. En este caso, el siguiente espacio disponible es el que usted aprecia por la flecha de color naranja. De esta manera, entonces, se distribuyen y se llenan todos los campos correspondientes en todos los elementos de la grid layout, que son los 8 componentes como tal, como puede apreciar en pantalla. ¿Qué hemos apreciado entonces? Que el método constructor es importante, como lo hemos visto en el transcurso de nuestras clases. En el método constructor nos permite crear, darle valores a los atributos, pero en las clases de interfaz nos permite crear los elementos de los componentes, los que van a ir en el contenedor gráfico. Una vez terminemos el método constructor, ¿qué encontramos nosotros? Pues como usamos campos de texto, pues necesitamos decirle al computador, mire, tráigame eso que escribió la persona allí. Por eso ustedes pueden observar un método que nos permite capturar esa información y lo utilizamos a través del objeto que creamos del JTextField, del campo de texto, pero invocando el método propio de esa clase que es el método getText. Este método getText, ¿qué hace? Él coge lo que la persona escribe y cuando se invoca el método, en este caso el nombre, el método dar nombre, él lo que hace es devuelve toda esta línea txt nombre.getText, la cambia por lo que aparece visualmente escrito en ese espacio de campo de texto. Lo mismo para el dar apellido y lo mismo para el dar código. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces con los botones? Podemos apreciar entonces que tenemos un método muy importante que nos va a dar respuesta a los eventos de darle clic. Debemos colocarlo, si no, no vamos a hacer nada con el botón. Entonces, repasemos nuevamente. Si vamos a usar botones, Implement Action Listener. Creamos el nombre de un objeto de la clase, que es la clase principal de la interfaz de usuario, que tendrá la que maneja el JFrame. Colocaremos dentro de nuestro constructor un parámetro que es un objeto de la clase de interfaz de usuario, la clase principal de la interfaz de usuario. Asignaremos ese nombre, ese objeto, corrijo, a ese nombre objeto que creamos previamente arriba. Creamos nuestro botón, pero agregamos dos líneas más. Una de ellas es para que esté atento al comando y una de ellas es para que esté atento a escuchar el evento como tal. Cuando se presiona o se hace clic. En el caso del comando, cuando le daremos un nombre para que nos lo permita relacionar o identificar por si tenemos más de un botón en la misma ventana. En este ejemplo, en este panel, tenemos dos botones. Entonces a uno de ellos le hemos dicho que el comando lo vamos a llamar mostrar y a otro le hemos dicho que el comando lo vamos a llamar limpiar. Desde ese punto de vista, entonces tenemos dos botones que cuando el usuario los dé clic, alguno de ellos debe reaccionar nuestro código de nuestra clase panel derecho y recordemos que esta clase está vinculada con la clase ventana principal. Agregamos nuestros elementos en nuestro contenedor, ¿sí? En este caso en un grid layout, y debemos incluir el método que se encargue de realizar la acción, el action perform. Se llama así, así se pone. ¿Qué colocamos como tal? Le colocamos un argumento, corrijo, un parámetro que él mismo se va a capturar cuando presione clic y le damos un nombre que se llamará evento. Cuando le demos clic, él reacciona el action event, ¿sí? Y me va a crear un objeto que se llama evento. ¿Qué hacemos después? Aprovechamos el método de action event que se llama getActionCommand. Este método, ¿qué hace? Me va a traer, me va a capturar cuál es el comando de la acción. Es decir, me va a traer si es la palabra la constante mostrar o si es la constante limpiar.
Observen que hay dos botones, ¿sí? Dos botones en nuestro código. Entonces, coloco un solo método para que se encargue de estar atento a realizar la acción. Y dentro de ese método yo le digo, ok, identifíqueme cuál ha sido el comando que se ha presionado, sobre qué botón fue que ocurrió ese evento, como con el get action command. Entonces incluimos esto en nuestro código para cuando utilizamos botones, ¿sí? Y entonces aquí en evento se va a guardar el action event y en evento.getActionCommand él me va a retornar una cadena de caracteres que corresponderá al nombre o a la constante que se le ha dado a ese comando, como vemos en la parte superior, que llamamos limpiar o mostrar en mayúscula sostenida. ¿Qué se hace después? Comparamos esa cadena de caracteres que está en comando con el nombre de la constante. Dependiendo de cuál sea, entonces llevará a cabo la ejecución de las instrucciones correspondientes. Por ejemplo, si presiono clic en mostrar, entonces él no ejecutará este if, pero sí pasará este y esta instrucción nos dará verdadero y pasará a ejecutar este método que se llama mostrar datos, pero este método se encuentra en principal. Recordemos que principal, ¿sí? Es el nombre que le dimos al objeto que es de la clase, la mayor clase de la interfaz de usuario. En este caso se llama ventana principal. Eso que indica que el método mostrar datos lo encontramos en ventana principal. Si vamos a ventana principal, entonces vamos a encontrar nosotros en la parte inferior el método que se llama mostrar datos. Y este método lo que hace es mostrar información dependiendo de lo que se tenga en la ventana como tal. Si él presiona el botón limpiar, entonces ejecutará estas instrucciones que están aquí. ¿Qué podemos apreciar? Que hay una línea de código que nos dice, vea, revise si escribió algo. Si escribió algo en los campos de texto. Si no escribió nada, pues saca un mensaje que diga no ha registrado nada de datos. Pero si hay algo, entonces ya ahora sí procede a limpiar. El método limpiar, como se observa en pantalla, el método limpiar es invocado a través de principal, por tanto el método limpiar se encuentra en la ventana principal. En la ventana principal que encontramos el método limpiar. ¿Por qué es importante tener el método limpiar? Porque si tenemos campos de texto, imagínense que ustedes van a ingresar de usuario y contraseña. Van a ingresar a Gmail. Fueron a la sala de cómputo, abrieron Gmail. El computador ya estaba encendido, encontraron que Gmail ya estaba abierto y fueron a ingresar sus datos y todos los campos ya estaban llenos. Sí, hay una opción que le dice uno recordar contraseña. Entonces, importante es que cuando creamos una interfaz de usuario, le digamos al computador, mire computador, pues límpieme todos los datos que usted puede encontrar en pantalla para que podamos ingresar nuevos datos como tal. Por eso es importante tener un método limpiar que nos limpie aquella cosa que el usuario haya digitado para que nos esté presto a recibir nueva información. ¿Qué notamos con el método limpiar? Nos damos cuenta que si ejecutamos esta línea, el computador que hace ejecuta, estamos invocando el método limpiar, salta a la ventana principal, viene aquí y dice, vamos a panel izquierdo y ejecutamos limpiar, y vamos a panel derecho y ejecutamos limpiar. Es decir, salimos nuevamente de ventana principal y nos damos a panel derecho y ejecutamos el método limpiar. Este método, ¿qué hace? Coloca en cadenas vacías todos los espacios de campos de texto a través del método setText, como ustedes pueden ver en pantalla. Esta es la ventana panel derecho. La ventana panel derecho, ¿cómo la incluimos nosotros? Hasta ahí no está dentro del marco. Hasta ahí no está dentro nuestra contenedora. Hasta ahí nuestra interfaz gráfica, nuestra panel como tal es una clase aparte. Lo que debemos decir ahorita al computador, mire computador, yo tengo un marco, yo tengo un contenedor gráfico. Yo quiero que en ese contenedor gráfico usted me permita o me ubique unos campos de texto, ¿sí? Para que el usuario ingrese una información y quiero que esos campos de texto aparezcan y tengo unas etiquetas para que esos campos de texto aparezcan con una etiqueta al lado para que el usuario pueda reconocer qué debe hacer. Si yo no digo al computador, vincúlela en el marco, el computador no lo hace y no me mostrará entonces la información en pantalla. De esta manera, entonces, ¿qué debemos decir? Tenemos que ir a la interfaz, a la ventana
interfaz principal o ventana o clase principal de nuestra interfaz de usuario. Y lo que hacemos nosotros es crear, ¿sí?, un nombre de un posible objeto de esa clase que se llama panel derecho. Y en el constructor de esta clase se llama ventana principal. Recordemos que hereda de JFrame, ¿sí? Y esta ventana como tal, entonces lo que hacemos nosotros es, dentro del constructor, crear el objeto panel derecho. ¿Cómo lo hacemos? Con el operador new, y colocamos, como recibe un objeto, pues colocamos la palabra this, que se encarga de ser el objeto, y enviárselo a la clase panel derecho al constructor para que lo pueda ejecutar. De esta manera, entonces, ya le decimos al computador, mire, ya creamos el objeto, pero hasta ahí no hemos hecho nada, no le hemos dicho aparezca en la ventana. ¿Cómo le decimos que aparezca? Con el método add. Siempre el método add nos va a permitir que se ubique algo en la ventana a través de una distribución gráfica. Pero si estamos el método add en la panel, como usted puede observar aquí en pantalla, el método add en el panel, hasta aquí no nos aparece en el marco, en el contenedor gráfico. Debemos es que nos colocar el método add también en el contenedor gráfico. Entonces podemos encontrar que dice panel izquierdo, ¿sí? Add panel izquierdo, y colocamos otro elemento que es border layout, porque esta clase se definió que la distribución gráfica es con el border layout. En este caso nos quedaría en el norte como tal. De esta manera ya él distribuiría esa información colocando en la parte norte todos los botones, digamos los dos botones y la caja para el panel izquierdo, para el panel derecho, corrijo. En el sur nos va a colocar los dos botones, va a colocar los campos de texto para estar diligenciados por el usuario, y nos va a colocar las etiquetas. Esto para manejar campos de texto, JLabel, y para manejar botones. Pero si quisiéramos que apareciera una imagen, entonces lo que hacemos es crear un panel para la imagen. Entonces podemos apreciar en pantalla que tenemos una clase que se llama panel imagen, y esa panel imagen extiende también hereda de JPanel. Lo que hacemos con todos los JPanel, creamos el nombre de un posible objeto. En este caso la imagen es de JLabel, y en el constructor nosotros, ¿qué hacemos? Pues crear nuestro objeto. Pero ya que reconocemos que en todos nuestros constructores damos una dimensión, una distribución gráfica. Por eso ustedes pueden observar que se pone un set layout con una distribución gráfica de border layout que nos permite 5 zonas. Lo que hacemos es traer la imagen. Como ustedes pueden apreciar en pantalla, creamos un objeto llamado icono, que es de imagen icono, la clase image icon de Java. Este objeto que nos permite utilizar el constructor de esa clase para que le enviemos la ruta donde tenemos la imagen. Observe que tenemos data, tenemos barra, imagen horizon o image horizon.jpg, y data hace parte de nuestro, usted puede apreciar, data es parte de nuestro proyecto, ¿sí? Es decir, que si damos clic en data, aquí en data aparecerá nuestro archivo, que es imagehorizon.jpg. Si nosotros lo cargamos, colocamos nuestra imagen, aquí por ejemplo pueden observar la imagen que es image horizon. Entonces, ¿qué está haciendo panel imagen? Con esta línea de código en icono, el objeto icono está grabando toda la ruta donde se encuentra la imagen de lo que queremos mostrar en la ventana como tal. ¿Qué hacemos después? Creamos el JLabel, no le colocamos ningún nombre, cadena vacía. Luego lo que hacemos es de imagen, que es de JLabel, vamos a configurar un icono, set icon, y le colocamos el objeto icono para que ya lo cargue dentro del JLabel, ¿sí? Y lo que hacemos después es que esa imagen nos la incorpore en alguna de las zonas, ¿sí? Por eso vemos el método add imagen, borderlayout.nord. ¿Eso qué significa? Que la imagen nos la colocaría en el norte de este border layout, que es de nuestro panel imagen. Pero hasta aquí no nos va a aparecer, ¿sí? No nos va a aparecer en pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos vinculado esto con la ventana principal o con el nombre o con la clase principal de nuestra interfaz de usuario y la que tiene JFrame.
Que hemos dicho también que podemos darle un fondo blanco, es decir, podemos hacer que la imagen sea más pequeña y en nuestro espacio donde la coloquemos un poco más grande, entonces el resto del espacio tenga un fondo blanco, ¿sí? Y podemos darle un color gris a la línea del borde. ¿Cómo vinculamos esa imagen con nuestra ventana principal? Pues lo que hacemos nosotros es, de nuevo, hacer el mismo procedimiento. Vamos a nuestra clase, que es la interfaz, la clase principal de la interfaz de usuario. En este caso se llama ventana principal. Y lo que hacemos es que nuevamente creamos el nombre de un objeto de ese panel que hemos creado. Y en el constructor lo creamos. Por eso podemos apreciar aquí panel imagen igual a new panel imagen. No colocamos ningún argumento porque el constructor no tiene parámetros. Y lo que hacemos es después incluir ese panel imagen en algún lugar de esta distribución gráfica que es Border Layout, que es la distribución gráfica de toda la contenedora. El recuadro grande de color naranja. Y entonces le estamos viendo que ubique esa imagen en el centro. Nos damos cuenta que en nuestro border layout tenemos norte, centro y sur, es decir, el este y el oeste no los estamos usando, entonces él redistribuirá el tamaño de las cosas. Cuando lo vamos a ejecutar, ¿qué nos va a ocurrir? Vamos a apreciar. Como ustedes pueden observar en pantalla, aquí tenemos nuestra contenedora, nuestra ventana, nuestro contenedor gráfico, como ustedes pueden observar en pantalla. Nuestro contenedor gráfico contiene una zona norte. Si esa zona norte, como ustedes se dan cuenta, es el panel izquierdo. Ese panel izquierdo, como vimos en la clase pasada, este panel izquierdo nos muestra los checkbox, ¿sí? En donde colocamos tres checkbox, uno para pronto pago, otro para estudia y otro para egresado. Por eso ustedes pueden observar en pantalla pronto pago, egresado y hermano estudia. Este panel solamente se encarga de eso. Con el title border, lo que hemos dicho es darle un nombre al borde. Por eso usted puede observar que hay un borde. Mire la linecita, ¿sí? El borde tiene un nombre y se le ha dado un color blue a esa linecita para que ustedes lo puedan observar. Y se ubicó de esta manera, por eso se hizo un grid layout de 2x2, o sea, tenemos 4 espacios para colocar información. Por eso ustedes pueden observar que este espacio está vacío, que él no lo diligenció, no colocó nada porque no se le pidió que colocara algo. Y él distribuye colocando la información en la ventana como tal. Entonces, ¿qué información observo? Pues se han diligenciado los checkbox, ¿sí? Se han seleccionado, pero no se diligenció ningún componente de los campos de texto como tal. Esos componentes, como ustedes lo ven, esos campos de texto quedaron vacíos. Entonces, al darle clic en limpiar, no me limpió nada, pero el código está de manera tal que a través de consola aparezca esta información. ¿Qué es importante tener presente y por cuál se coloca esta información aquí a través de consola? Que ya no vamos a utilizar consola. ¿Sí? El propósito que aparezca en la frase no ha registrado datos del usuario en consola es para que nos percatemos que ya no vamos a utilizar la consola. Si queremos mostrar un mensaje adicional, utilizamos las cajas de diálogo, los J-Option Pane. Entonces recordemos, aquí importante, les traigo a colación esto es para que ya no utilicemos consola, sino que vamos a utilizar el J-Option Pane para que podamos apreciar en cajas de diálogo e información extra. Por ejemplo, debe ingresar números y no letras. Por ejemplo, si estamos pidiendo una cantidad de habitantes, ¿sí? Si estamos pidiendo, por ejemplo, el nivel de ruido, debe ingresar números o, por ejemplo, se pasó del rango, ¿sí? O no ingresó un valor positivo, cosas así. Pero vamos a apropiarnos con las cajas de diálogo para mostrar esa información, para que estas cajas de diálogo no refuercen la interfaz gráfica y siga siendo agradable para el usuario ver la información. Y entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Pues deberíamos de colocar información, por ejemplo, Pedro, ¿sí? Pérez, número, un código, por ejemplo, ¿sí? Y si yo ya le doy clic en limpiar, entonces él debería desaparecer
toda esta información. Es decir, los campos como tal deberían estar en fondo blanco sin ningún tipo de dato y las cajas de chequeo deberían estar sin el símbolo del visto bueno que ustedes pueden apreciar en pantalla. Entonces, al darle clic en limpiar, pueden apreciar que ya todo desapareció, ya no hay ninguna información. Pero si queremos reconocer si la información no la guardó, ¿qué debemos hacer? Entonces vamos ahora a activar el botón, porque el botón mostrar lo ocultamos para poder mostrarles cómo ocurre cuando queremos que de la grid un espacio nos quede en blanco. Entonces, lo que hacemos ahora es compilar. Vamos ahora a decir que nos ejecute el programa. Y vamos a apreciar que ya nos aparece, como ustedes pueden observar en pantalla, ya nos aparece el botón mostrar. Observamos que el botón mostrar, observemos que nuestra grilla nos tiene distribuidos los 8 componentes. Aquí pueden apreciar que por la distribución lo coloca hacia el costado izquierdo. ¿Sí? El campo como tal nos lo ubica para los espacios de escritura de parte del usuario. Recordemos que este nombre datos de estudiante se le dio a través del set title, ¿sí? Acordémonos, ¿sí? El title border de datos del estudiante, como pueden apreciar en pantalla, es el borde, ¿sí? Observen que este es el borde, ¿sí? ¿Sí? Como tal, y se colocó que tuviera el título, tuviera color rojo. Entonces, por eso ustedes pueden apreciar que dice datos del estudiante en color rojo. Ya nos aparece el botón mostrar, pero si yo le diera clic en mostrar, debería mostrarme alguna información, pues no he registrado nada, entonces al darle clic en mostrar, no hay datos registrados del usuario. Nuevamente le estoy mostrando en consola para que se observe que ya no podemos incurrir en mostrar información por consola. Debemos utilizar cajas de diálogo. Vamos entonces a decirle que nos muestre información. Por ejemplo, seleccionamos los datos. Pedro Pérez y el número como tal del código. Cuando le damos mostrar, él nos debería mostrar información y nuevamente la estoy utilizando por consola para hacer énfasis en que ya no vamos a utilizar consola, que debe ser caja de diálogo. Por eso usted puede apreciar que encontramos nosotros aquí información, el usuario tiene descuento porque su hermano estudia en la universidad, observe que seleccionó los 3 elementos, el usuario tiene descuento por ser egresado, el usuario tiene descuento por pronto pago y además aparecen los datos del usuario son, nos muestra los 3 datos del usuario confirmando que se ha leído la información visual que aparece en la caja en el contenedor gráfico, se ha leído y se ha llevado a otro lugar. ¿Dónde se hizo esa información visual? Pues aquí en ventana en principal, mostrar datos, como usted puede apreciar en pantalla. Se invocaron los métodos correspondientes para saber si en efecto dio clic en una caja de chequeo, por ejemplo, y se evaluó si en la caja, en el campo de texto corrijo, se colocó algo o quedó vacío. Aquí una recomendación importante, equal es mejor que el igual. No vayan a colocar igual, comilla, espacio, comilla, ¿sí? Igual, comilla, espacio, comilla, doble, no les va a funcionar mejor. Mejor es equals, le compara bien la información de las cadenas. Entonces, en este orden de ideas, lo que hace esta línea de código del if es comparar si esa información que está en los cajas si todos los 3 campos de texto, todos están sin ninguna información. Para que aparezca en pantalla, no hay datos registrados del usuario. Si hay algo, pues entonces muestra los datos del usuario como tal. Aquí pues el código se puede ampliar más según la necesidad del usuario, del programador para que pueda quedar registrada la información como tal. Ahora, si yo voy y le digo al programa limpiar, pues él debería de quitarme toda esta información. Entonces, lo doy limpiar, ya no hay ninguna información como tal, puedo registrar más datos. ¿Sí? Si le doy mostrar, entonces el computador me dice no hay datos registrados del usuario. Entonces, de esta manera, lo que hemos hecho es crear paneles, una interfaz como tal, que ya tienen una funcionalidad que están interactuando con la información del usuario. ¿Qué vamos a observar ahora? Podemos apreciar que tenemos, por ejemplo,
un ejercicio que se llama carta celeste. El ejercicio tiene dos packages, como hemos enseñado, un package para la interfaz y un package para el modelo del mundo del problema. En este ejercicio encontramos varias clases en la interfaz de usuarios. Noten que tenemos varios paneles y una que se llama interfaz. Visualmente reconocemos entonces que esta que dice interfaz es nuestra clase que contiene o vinculada está con el JFrame o hereda de JFrame, como ustedes pueden observar. Interfaz celeste extiende de JFrame, es decir, esta es nuestra clase que nos crea nuestra contenedora. Y en el modelo del mundo encontramos tres clases: constelación, categoría y carta celeste. ¿Qué apreciamos nosotros en nuestra clase de interfaz que está dentro del paquete de interfaz? ¿Sí? Pero encontramos todas las importaciones de librerías que necesitamos para que nuestro código que está dentro de esta clase interfaz funcione. Y si queremos vincular nosotros nuestra clase interfaz con las del modelo del mundo, necesitamos llevar a cabo lo siguiente. Necesitamos incluir o importar la información de la clase con la cual vamos a trabajar. En este ejemplo, ellos incluyen tres importaciones. Estas tres líneas de código que hacen permiten que dentro del código podamos colocar esta línea como tal. Si esta línea como tal la colocamos en colocar el importar de carta celeste, el computador me dice que no tiene idea, no sabe, no reconoce que es este carta celeste. Porque este carta celeste pertenece al package de mundo y esta clase interfaz carta celeste, ¿sí? Esta clase está en el package llamado interfaz. Entonces, para que se vinculen los dos packages, es importante que se conversen entre ellos. Repito, al colocar la línea private carta celeste, que es un ejercicio de un proyecto de la Universidad de los Andes, del proyecto Cupidos, esta línea de código que hace que el computador vaya a crear un objeto de carta celeste, llamado carta celeste. Pero ese computador dirá, yo no sé qué es carta celeste. ¿Por qué? Porque la clase carta celeste como tal se encuentra en un package que es mundo y la clase interfaz carta celeste se encuentra en un package que se llama carta celeste interfaz. Están en package diferentes. Y como en interfaz carta celeste es donde se va a colocar el método main, como ustedes podrán apreciar en pantalla, el método main, en donde creamos todo nuestro proyecto. Cuando creamos la interfaz, creamos todo nuestro proyecto porque al crear el objeto interfaz se ejecuta el método constructor de la clase interfaz. Entonces el método constructor de la clase interfaz, como usted puede apreciar en pantalla, método constructor, este método constructor se encarga de crear el objeto del mundo, ¿sí? Como tal. Como vemos aquí, carta celeste, creamos el objeto como tal. Es decir, creamos todo el proyecto como tal, el objeto de todo el proyecto. Pero para que estas palabras nos las reconozca esta clase interfaz carta celeste, para que nos reconozca esa palabra, carta celeste, esta que está subrayada en fondo azul, no la reconozca, nosotros tenemos que decirle al computador, mire computador, la palabra carta celeste, claro es que se encuentra en otro paquete. Y al estar en otro paquete, debo decirle, comuníquense paquetes. Si no lo hago, me va a generar un error. Entonces, lo que debo hacer es decirle al computador cómo comunicarlas. Para decirle cómo comunicarlas, entonces lo que se hace es incluir las líneas que importen ese paquete. ¿Cuántas? Pues si el código requiere solamente invocar la clase principal del modelo del mundo, que simplemente la línea correspondiente a importar.
Y de esa manera podemos ya hacer que en nuestra clase interfaz se ejecute el código que permita crear el objeto como tal de esa clase como tal. En este código están importando todas las demás para que se pueda llevar a cabo la ejecución sin problema de los elementos del mundo que son carta celeste, categoría y constelación. Que coloqué la frase private carta celeste, y ya está subrayada en fondo rojo. Si coloco solo esta línea de código, él me genera un error justo en el nombre de la clase, que en este caso es carta celeste. ¿Y por qué me genera este error? Porque no he puesto el import. Mire que acá el import está comentado para que ustedes puedan apreciar los errores que genera. Aquí me dice que no reconoce carta celeste como un tipo. ¿Por qué no lo reconoce? Porque está en un paquete completamente diferente. En este momento, la clase llamada interfaz carta celeste se encuentra en el paquete llamado interfaz. Si yo quiero que los dos paquetes se comuniquen, lo que debo hacer es que coloco la frase import, ¿sí? Para que puedan los dos comunicarse. En este caso, donde coloco la palabra import, la coloco en la clase interfaz, porque de la clase interfaz vamos a crear todo el proyecto, todo el objeto del proyecto. En ese orden de ideas, cuando ya colocamos esta línea de código, él ya me reconoce. Por solo haber colocado esta línea de código, él ya me reconoce esta línea sin problema alguno, porque ya le dije, impórteme, y con eso él ya tiene reconocimiento que hay una clase que se llama carta celeste y me la permite utilizar sin problema alguno. ¿Para qué? Para que después yo pueda decirle al computador, miren, el main me dice, cree la interfaz, cree nuestra contenedora gráfica con todos los elementos de la contenedora gráfica, con un panel izquierdo, con un panel aquí, con un panel allá, con los botones, con todas las demás cosas. Y entonces el main me dice, cree la interfaz gráfica, entonces se crea el constructor. Se ejecuta el constructor creándose el objeto como tal, de lo que hemos visto, le damos una definición de un tamaño a la ventana, le podemos dar un título a la ventana, ¿sí? Le definimos que se cierre cuando que salga cuando se dé clic en close, le damos colores, pero lo que hacemos después es crear completamente nuestros objetos de los paneles para poder ubicarlos como tal. Y asimismo dentro del constructor, lo que debemos hacer es garantizar colocar la línea de código que nos permite crear el objeto del modelo del mundo. Por ejemplo, ustedes pueden apreciar aquí la línea de código que crea ese objeto del modelo del mundo, que es carta celeste igual a new, carta celeste, y entre paréntesis carta celeste punto ruta archivo. Ahora, ¿qué significa este carta celeste punto ruta archivo? Entonces vamos a carta celeste. Nuestra clase carta celeste tiene una constante que se llama ruta archivo, y ustedes visualmente que pueden apreciar que es una ruta donde se encuentra la información de un texto, de un archivo de texto plano, que en este caso está grabado como properties. Y ese archivo se encuentra dentro de data. Entonces, si vamos nosotros a data, ahí encontramos que tenemos nuestro archivo property, es decir, lo que hace es la ruta para poder cargar o reconocer que hay un archivo dentro del computador que tiene una información como tal. Ese archivo tiene una información como tal dentro de él, como un archivo de texto plano, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros utilizamos ahora es, nos vamos aquí a la interfaz, ya reconocemos qué es ruta archivo. Al ejecutarse esta línea de código, lo que estamos observando es que tiene el new, este new que hace, ejecuta el constructor de carta celeste, enviando este argumento, este dato. Entonces vamos al método constructor de carta celeste, y en el método constructor de carta celeste tiene un solo parámetro que es un string ruta archivo, que se le está enviando, es decir, se le está enviando esta misma ruta, ¿sí? Se le está enviando esa misma información de ruta, llega aquí a ruta archivo, y él ingresa al método constructor, y ¿qué hace? Él crea el array list, como ustedes pueden apreciar en pantalla. Podemos observar que dentro del mismo método constructor invocamos el método cargar.
Recordemos que tenemos una información en un archivo dentro del computador y esa información la debemos cargar automáticamente apenas ejecutemos el programa. Apenas aparezca nuestra interfaz gráfica, ya debería traer cargada la información. Por eso el método constructor, dentro de él colocamos el método o invocamos, corrijo, el método que se encarga de cargar toda la información, es decir, de ir a leer la información del archivo de texto plano, en este formato de properties, y capturar todos los datos y guardarlos dentro de los atributos. Por eso observamos que este método tiene un argumento que es ruta archivo, que ya reconocemos cuál es ruta archivo, que lo analizamos ahora, que es esta información de la ruta como tal. Es aquí en esta misma clase carta celeste donde encontramos el método cargar. Observe que aquí está el método cargar. Y el método cargar, pues como vemos en clase, debemos utilizar try catch por aquello que pueden generarse excepciones porque no se cargó bien, porque no se encontró la ruta, porque no se cerró bien, etc. Y entonces en este caso, pues al utilizarse properties, pues lo que hacemos es utilizar los códigos de properties como tal, cargamos en el objeto propiedades, cargamos con el método load toda la información de la entrada, ¿sí? Del flujo de entrada del archivo, ¿sí? Del FIS, y cerramos como tal FIS, cerramos el canal, pero ya tenemos toda la información cargada en propiedades, para luego entonces leer cada una de las líneas que se encuentran dentro del archivo propiedades. El archivo propiedades es este carta celeste como tal, es esta información que usted puede ver en pantalla, ¿sí? Esta información como tal, para recordar, pues aquí nosotros recordamos que existe una clave y un valor, ¿sí? Separados por ellos por el igual, sin espacios. Y nos damos cuenta que dentro de los elementos también está una ruta de imagen, ¿sí? Observemos que aquí está uno de los elementos de property, es una ruta de imagen, y esa ruta nos dice que está en la carpeta data, en la carpeta imágenes, es decir, aquí en la carpeta imágenes podemos nosotros observar que hay un montón de imágenes, ¿sí? Cargadas previamente dentro del archivo. Y aquí están distribuidos por bloques, como usted se da cuenta, bloques con la misma con una información muy similar, pero con datos diferentes, ¿sí? En donde podemos darnos cuenta que hay un nombre en latín, una definición recta, una declinación, una imagen, y esta información que hace, pues se tiene presente en el código para poder cargar toda la información. Por eso ustedes pueden ver las estructuras de repetición que se encargan de cargar el nombre en latín, la asignación recta, la declinación, la ruta de imagen, se guardan en unas variables temporales para luego como tal, guardarlo dentro de nuestro array list que se llama categoría. Recuerden que aquí está el, el array list, categorías. ¿Sí? Ya se cargan dentro de unas variables locales y luego se agregan como tal a la array list como tal, para que ustedes puedan apreciar a través del método add, ¿sí? Se agrega como tal esa información a ese array list. Esto lo podemos apreciar nosotros, que nos damos cuenta entonces que para poder vincular nuestra interfaz gráfica con el paquete del mundo, lo que debemos tener presente en nosotros es incluir en la clase la ventana principal, incluir el import, ¿sí? Incluir la línea de código que nos permite darle un nombre a un objeto con el nombre de la clase principal del modelo del mundo. Cuando hablo de clase principal no estoy diciendo que tiene un main. Recordemos que ya en interfaz gráfica el main se traslada a la clase que es la interfaz gráfica que tiene el JFrame. Allí en esa clase se va a colocar el main como tal. Y se coloca el import para que ya se vinculen las dos y puedan tranquilamente comunicarse y trabajar sin problema alguno. Estos elementos son importantes tenerlos presentes. Ahora, recordemos que estamos dentro de un try. ¿Por qué? Porque pues, de pronto la ruta del archivo no funciona, entonces hay que colocar un try catch para que podamos trabajar con ellos. Y la excepción, pues en este caso se coloca exception E, que es la principal clase de las excepciones, para que pueda mostrar un mensaje como tal en pantalla de la información. Entonces,
Al ejecutar nuestro código, bueno, el código que corresponde a un proyecto de Cupidos de la Universidad de los Andes, ¿sí? Nos damos cuenta que nos genera o genera esta interfaz gráfica. En esta interfaz gráfica va a mostrar información que nos permite ver las constelaciones, nos permite ver información de elementos de una carta celeste, como pueden apreciar en pantalla. Visualmente, ¿qué apreciamos? Primero que en la parte superior tenemos una imagen. Es una imagen propia del proyecto Cupidos de la Universidad de los Andes. Ellos simbolizan el proyecto Cupidos con esta información circular, esta figurita. Pero también, ¿qué encontramos? Encontramos que hay distribución de elementos dentro de la interfaz gráfica. O sea, ustedes pueden apreciar que hay una zona de una ventana que tiene un espacio vacío. En el costado derecho ustedes pueden encontrar una información visual de otra imagen y encontramos etiquetas, encontramos campos de texto. Si observamos que ese campo de texto, si yo quiero dar clic allí, lo único que hace es mostrarme información, no me deja escribir información. Vemos que hay un espacio libre entre ellos dos, es decir, en el campo, en la grid layout, estos espacios se han colocado vacíos para que no se pueda trabajar. Y normalmente en los proyectos de Cupidos en la parte inferior colocan extensiones para poder trabajar con ellos sobre otras cosas. Ellos siempre agregan opción 1 y opción 2 para que a través de ellos el estudiante pueda adicionar elementos al proyecto, dando respuesta a algunos requerimientos extra. Vemos que tenemos unos botones que nos permiten una información. De entrada muestra lo que está de primero, entonces yo quiero devolverme, me dice que no hay más categorías. Si quiero avanzar, lo que hace es cambiarme por otras 3 más y me va cambiando información visual de las categorías como tal, ¿sí? Entonces ustedes pueden observar que él me está mostrando las categorías, categorías hemisferio norte, categoría ecuatorial, me muestra las constelaciones que hay allí, me muestra información general de la constelación. Si, por ejemplo, escojo una de ellas, él me muestra puntualmente cuál es la información de Canis menor, ¿sí? Si escojo otra, pues él me muestra puntualmente cuál es la información de esa categoría como tal. Entonces, ustedes pueden observar que me cambia la información visual de estas 3 figuras, pero al mismo tiempo en el lado izquierdo me hace el cambio de esa información visual. ¿Qué nos damos cuenta nosotros? Que en el proyecto Carta Celeste, ¿sí? Podemos encontrar que hay varios paneles, ¿sí? Uno de ellos es panel categorías. Si nos metemos a panel categoría, nos damos cuenta que extiende de JPanel, es decir, hereda, pero reconocemos Implement Action Listener y de entrada, para reconocerlo, nos damos cuenta que vamos a utilizar algo que se reaccione al evento que haga el usuario. ¿Qué encontramos entonces? Que ese algo que va a reaccionar, como ustedes se dan cuenta, es un JButton, ¿sí? Como usted puede darse cuenta, JButton, que van a crear varios botones y entonces por eso se colocó Implement Action Listener. Que también nos damos cuenta que colocar la cantidad de botones nos exige una cantidad de constantes para que el comando le demos un nombre al comando y con ese comando reaccione el sistema. Recordemos que hemos colocado una línea donde le demos un nombre a un objeto de la clase principal de la interfaz, ¿sí? Y debemos colocar unos botones que creamos la línea de código donde nos permite declaración de esos botones para trabajar. Como hemos visto hasta ahora en nuestra clase, en el constructor recordemos que colocamos un argumento que es un objeto de la clase principal de la interfaz, ¿sí? Definimos cuál va a ser nuestra distribución gráfica y comenzamos a crear nuestros botones, ¿sí? Entonces, usted puede observar que se colocan las líneas de botón. Primero la de creación del botón con el nombre que se le va a dar. En este caso, usted puede observar que está 2 veces el símbolo menor que, como puede apreciar en pantalla, 2 veces el símbolo menor que. Y el Action Listener y Action Command, mire que el Action Command es una constante, ir a primera categoría.
Recordemos que más adelante vamos a utilizar esta constante en ese método que se encarga de realizar la acción. Lo propio usted puede encontrar para el otro método, pero ¿qué notamos también? Que podemos inmediatamente agregar ese botón dentro de nuestro border layout, como usted puede observar en pantalla, pues la definición que se hizo para la distribución gráfica de nuestro border layout. Pero note algo interesante, note que aquí se ha creado un objeto llamado botones de la clase JPanel, y a ese objeto botones se le ha definido un layout de grid layout de 1×4, es decir, una fila 4 columnas. Y lo que se ha hecho es que se distribuyó en ese border layout diciendo que todos esos botones, esa fila por 4 columnas, se van a colocar en la parte norte, esos 4 botones. ¿Cuáles 4 botones? Estos 4 botones que usted puede apreciar se van a colocar todos en la parte norte. En el mismo border layout, ¿sí? En la misma clase llamada panel categoría, usted puede apreciar que se utilizan dos distribuciones gráficas. Una para el total del panel y una para precisar que dentro de ese panel vamos a querer distribuir con un grid layout una información. Por eso, entonces, usted observa que botones se van a colocar todo en la parte centro. Usted puede apreciar aquí, este es el centro. Recordemos que esta parte, nuestro norte de la campo de nuestro contenedor gráfico, y esta parte, pues, sería nuestro centro. Recuerde que podemos utilizar todas nuestras zonas o dejar una zona sin utilizar, que en este caso fue la zona del oeste. Y aquí al crear nuestro botón llamado BTN ir a primera categoría, lo que se hizo fue colocar primero el nombre de ese panel llamado botones, y dentro de él se ejecutó el método agregar para incluir el componente que se acaba de crear, que es botón de categoría, para que de esta manera aparezca el botón con estos símbolos, ¿sí? Aparezca dentro de nuestra interfaz como tal, como usted puede apreciar en pantalla, aparecería este botón en la interfaz como tal. Se hace lo mismo, se hace la creación del botón, pero en este caso el botón que tendrá el símbolo menor que, ¿sí? Se agrega en la categoría. Recuerde que se hizo un grid layout de 1×4, es decir, en orden de llegada lo va colocando. Si colocamos primero el de 2 veces menor que, pues lo va a poner de primero porque se ejecutó primero ese add, y el segundo add va a aparecer el que corresponde al que tiene el símbolo menor que una sola vez. Asimismo, podemos observar que para los demás botones se hace lo mismo, ¿sí? El botón del mayor que, el botón de 2 veces mayor que, y se han colocado en el add en la misma secuencia como tal. De esta manera, con estos 4 adds se han incluido ya los 4 botones que usted puede apreciar en pantalla. Pero también tenemos unos JLabel. Ustedes pueden observar JLabel en nombre, ¿sí? Donde se ha definido de un color, se ha especificado unas dimensiones para ese JLabel, para poder colocar con un tamaño de letra la información que aparecería de ese JLabel, y ese JLabel se ha colocado en el norte, pero en el norte de todo el border layout que tenemos de nuestra configuración o distribución gráfica del panel. ¿Qué observamos después? Observamos un solo método. Yo puedo tener 10 botones en el panel, 10 botones en el panel, en la misma clase panel. Pero yo solo coloco un solo método, ActionPerform, que se encarga de evaluar todo el comportamiento de esos 10 botones. En este caso tenemos 4 botones. El método es el mismo, es ActionPerform. Se coloca un parámetro que es de ActionEvent, que le damos un nombre a ese objeto, ¿sí? a ese parámetro, esa variable de esa clase ActionEvent. Y colocamos la siguiente línea de código, que es la misma, es estándar, aquí la llaman comando, ¿sí?
invocamos el método getActionCommand, que es el método que se va a encargar de traer cuál fue el comando, es decir, presioné un botón, eso generó un comando, una acción de comando, que tiene un nombre, ¿sí? Por ejemplo, siguiente categoría, ir a la última categoría, tiene un nombre, y ese nombre lo que vamos a hacer es guardarlo en comando, y luego lo vamos a comparar con las constantes que se han creado previamente dentro de la misma clase, como usted puede observar en pantalla. La que cumpla provocará que se ejecute un método dentro de una clase. ¿Dentro de cuál clase? Dentro de la clase de la cual proviene el objeto principal. Y la clase de la cual proviene el objeto principal es la clase que tiene el mayor nivel en la interfaz gráfica, es decir, la clase que se llama interfaz carta celeste. ¿Eso qué significa? Que en la clase interfaz carta celeste debe existir un método llamado ir a primera categoría, anterior categoría, siguiente categoría, ir a última categoría. Deben existir esos métodos como tal. Entonces, si vamos a la clase interfaz carta celeste, pues vamos a encontrar los métodos ir última categoría, siguiente categoría, ¿sí? Como usted puede apreciar. Y el método que se encarga de hacer, pues se encarga de invocar el método siguiente categoría, pero este método ya es de la clase del modelo del mundo, del objeto de esa clase que es carta celeste, y luego se encarga de invocar el método actualizar propio de la interfaz como tal. Ese método actualizar pues, se encarga de modificar los datos como tal que se encuentran dentro de la interfaz como tal, haciendo que al final cuando se dé clic en el símbolo mayor, entonces se coloque en la siguiente categoría. Pueden apreciar que en este momento la grilla definida que es de 4×3, en este caso para la categoría circumpolar sur solamente hay 3 constelaciones, pero para la categoría zodiacales sí hay en total 2, es decir, se ha llenado las 4 filas y las 3 columnas como tal. De esta manera, entonces, ya reconocemos que debemos vincular nuestra interfaz con el mundo y ya reconocemos cómo podemos involucrar una interfaz con nuestro mundo, ya reconocemos cómo podemos hacer que nuestros botones reaccionen con los métodos de nuestras clases del mundo para llevar a cabo las labores correspondientes según los requerimientos funcionales de nuestro problema.